Imelda García, ¿cómo estás? Bienvenida a Momentum. Te ofrezco una disculpa por hacerte esperar un buen rato. ¿Cómo te va? Hola Alberto, no tienes que pedir ninguna disculpa, al contrario, muchas gracias por esta invitación. Pues sí, el caso de Melissa Lucio ha despertado muchísimo interés a nivel nacional e internacional, porque pues se trata efectivamente, como bien dices, de una mujer de origen mexicano. Ella nació en Texas, en la ciudad de Lubbock, pero sus padres y sus abuelos son mexicanos, entonces pues es una mujer hispana, es la primera hispana de hecho en ser condenada a muerte aquí en el estado de Texas. Como bien decías, se trata pues de un caso muy polémico que ha generado, como te decía, mucho interés porque, bueno, ella fue acusada de haber matado a su hija de 2 años a golpes, y lo que pasó fue que en realidad 2 días antes había caído de una escalera en una vivienda donde ellos se estaban mudando. En ese proceso la niña cae una escalera más o menos de 12 escalones y se lastima. Entonces, en los 2 días siguientes, su salud se empieza a deteriorar mucho y finalmente fallece en la noche. Entonces, cuando llega la policía pues, a ver qué es lo que está pasando, inmediatamente detienen a Melissa Lucio, se la llevan detenida. La niña, pues en el médico forense se determina que fue víctima de abuso, pero hay una serie de irregularidades ahí que han llamado la atención y ahora han provocado que se suspenda esta pena de muerte. Finalmente, un jurado la condena a la pena máxima en el estado de Texas. Y para que se den una idea, un jurado de 12 personas la condenó y 5 de esos jurados ahora, con toda la nueva evidencia que ha salido a la luz, pues se han arrepentido de ese veredicto y han dicho que si hubieran sabido todo lo que pasó, pues definitivamente no la hubieran condenado a muerte. Entonces, pues ahora lo último que ha pasado es que ella estaba programada su ejecución para el día de hoy, justamente, para el 27 de abril. Y bueno, su defensa, que fue tomada por organizaciones contra la pena de muerte y a favor de la inocencia, pues metieron un recurso legal muy amplio de 300 cuartillas, donde argumentan muchísimas irregularidades. Y finalmente la Corte de Apelaciones de Texas pues dio el visto bueno para que este caso sea revisado por el primer tribunal que lo llevó en Brownsville, Texas. Entonces, bueno, estas irregularidades son 4 grandes irregularidades que ellos ven. La primera es pues que no había evidencia científica que permitiera saber que no se trató de un caso de abuso infantil. Ellos dicen, por ejemplo, que el cuerpo de la niña todavía tenía fiebre una vez que había muerto y que eso pasa mucho cuando un niño está luchando contra una infección. Entonces, que pudo haber sido eso. También que el golpe en la cabeza y la propia infección provocan moretones excesivos en todo el cuerpo. Entonces, el hecho de simplemente haber estado acostada o haberla tocado ya le provocaba un moretón y eso no fue dictaminado así. Incluso se dice que la médico forense, que fue la que hizo la autopsia, dio un falso testimonio de esto. Entonces, es un argumento muy fuerte contra esta persona, contra la médica forense. Otro de los argumentos que dicen ellos es que es inocente, o sea que en realidad nunca se tomó en cuenta evidencia que estuvo ligada a esta caída que ella tuvo, que la niña tuvo 2 días antes, nunca se dijo eso, se pensó que era una caída en la escalera de la nueva vivienda, donde había 2 escalones, entonces no hubo, en realidad no había concordancia con eso. También se dice un tercer argumento que el estado de Texas, la fiscalía presentó información falsa para condenar a esta mujer y que movieron todo de tal manera que pareciera culpable. Y bueno, el cuarto punto que ellos argumentan es que el fiscal del caso, años después, fue procesado por cargos de corrupción y se demostró que él armaba juicios a favor de ciertas personas o en contra de ciertas personas y que era toda una red de corrupción. Entonces, él mismo ahora está en la cárcel. Entonces, están pidiendo que este caso se revise, pues porque evidentemente tendría que ser revisado si hubo alguna irregularidad en el caso. Pues bueno, Sí, el camino todavía es muy largo. Perdón, dime. no, adelante, dime, cierra, por favor. Bueno, el camino todavía es muy largo. Los abogados ahora tienen la tarea de convencer a un juez de que reabra el caso
Es decir, lo único que se hizo fue decir, ok, suspendemos la ejecución y vamos a dar oportunidad de que el tribunal revise los méritos de esta apelación. Entonces ahora lo que toca a la defensa es convencer a un juez para que reabra el caso. Y tiene que hacer muchas cosas antes de eso. Tiene que procurar de que el juez de instrucción que estaba en ese momento se retire del caso por conflictos de interés. También tiene que decir que haya un recurso del abogado también de la defensa, que ahora es parte de la fiscalía. Es decir, como que se traslade todo esto a un nuevo tribunal, a un nuevo juicio, y eso puede durar años. El día de hoy hay un rally de apoyo a Melissa Lucio en Brownsville para pedirle al fiscal actual de esa ciudad, que es muy cerca de donde ocurrieron estos hechos, pues que retire la acusación, que sería el camino más fácil, por decirlo así. Sin embargo, la defensa cree que eso no va a pasar y que incluso podrían apelar al nuevo juicio y que incluso se puede volver a dar esta pena y pueden negar la libertad a Melissa Lucio. Entonces, la defensa dice que el caso va para largo y puede durar todavía años en resolverse. ¿Cuántos años lleva Melissa en prisión, Imelda? Esa es la primera pregunta. Y una segunda, ¿el gobierno mexicano ha intervenido de alguna forma para ejercer por lo menos alguna presión política, por supuesto, pero también de recursos, porque es caro el llevar una defensa legal en Estados Unidos? Sí, bueno, los hechos ocurrieron en 2007, entonces ella está en prisión desde 2007 y fue condenada a muerte en 2008. A partir de ese momento ella ya está en el death row, que le llama, pues en el pabellón de la muerte, de una cárcel en una ciudad que se llama Gatesville, que es ahí donde está la cárcel, donde está el pabellón de la muerte de las mujeres. Entonces, desde 2008 está ahí y las condiciones de ese pabellón de la muerte son mucho más restrictivas que las de una prisión normal, es decir, nunca se le deja tocar a su familia, salen solamente un rato al sol, tiene condiciones muy, muy restrictivas. Y no, el gobierno mexicano no ha intervenido porque simplemente se trata de una ciudadana norteamericana. Entonces, en ese caso, no tiene ninguna potestad el gobierno. Claro, ha hecho llamados el embajador de México en Estados Unidos pidiendo pues que se revise el caso, ha celebrado esta suspensión de esta ejecución, pero pues es lo único que pueden hacer, legalmente no tienen ninguna potestad. Y la defensa de Melissa Lucio pues la llevan organizaciones civiles nacionales de los Estados Unidos que han tomado este caso y que lo han estado revisando durante muchos años y pues que ahora van a seguir con esta defensa. Entonces prácticamente podemos decir que la familia no ha pagado nada por este servicio porque ellos lo ven como un caso emblemático de la justicia, no solo de Texas, sino de los Estados Unidos, porque ellos han dicho que si se ejecuta a Melissa Lucio con todas estas pruebas que se tienen de su inocencia, pues sería un error histórico para el sistema de justicia de este país. En el chat de la audiencia que nos hace favor de estar muy atentos al programa y a esta entrevista, Imelda, hay quienes señalan, por ejemplo, Laura CH, es increíble que todavía en estos tiempos exista la pena de muerte. Mañanín Jiménez, qué saña contra una mujer inocente. B. Ram, qué terrible el sistema de justicia para los mexicanos en Estados Unidos. En fin, una cantidad importante de comentarios justamente sobre este caso que entiendo empieza a convertirse en una bandera, o así debería ser, una bandera en contra de la pena capital que todavía prevalece en Estados Unidos y donde Texas ocupa el primer lugar en ejecuciones en Estados Unidos y me atrevo a decir en una buena parte del mundo. Una reflexión final, Imelda, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué te mueve a ti? ¿Por qué el interés periodístico? Y es una pregunta muy personal sobre este caso en particular. Bueno, antes de eso, déjame decirte algo muy interesante que está pasando respecto a lo que decías tú de cómo se ve la pena de muerte. Algo que ha pasado en este caso es que tanto republicanos como demócratas se han unido para pedir que Melissa Lucio sea liberada. Y eso es algo muy raro de ver en este país. Aquí la polarización de ambos bandos es muy fuerte y bueno, este caso los ha unido, incluso en comités de representantes, de la Cámara de Representantes de Texas, se han juntado los dos partidos diciendo vamos a luchar por sacar a esta mujer de la cárcel y entonces tenemos que revisar cómo está esto de la pena de muerte y qué es lo que nos garantiza que realmente las personas culpables pues sean condenadas y no personas inocentes.
Entonces, es muy posible que esto desate toda una polémica de cambios, una cascada de cambios al sistema legal de este estado, por lo menos, en los próximos años. Y eso me parece que es una consecuencia, va a ser una consecuencia directa de este caso. Y bueno, personalmente te puedo decir que ha sido una cobertura muy fuerte. Es el segundo caso de pena de muerte que me toca cubrir. En el primero se trataba de un asesinato, de un asesino de una familia aquí en Dallas. Me tocó incluso presenciar la ejecución y te puedo decir que es impactante y definitivamente es uno de esos casos, el de Melissa Lucio, donde pues dando a conocer los hechos y las discusiones y las cosas, pues uno trata de poner su granito de arena también, ¿no? Para que el público esté enterado, para que sepa lo que está pasando y entre todos podamos pues cambiar un poco la realidad en esta situación. Que puede parecer lejana porque es Estados Unidos, pero créame, es muy cercana, porque la barbarie no es admisible en ninguna parte del planeta. Imelda García, muchas gracias por la conversación en Momentum. Gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Al contrario, cuídate mucho. Igual.